Bueno, amados hermanos, hoy vamos a estar tratando la regla de oro. Y quiero que busquen en sus Biblias Mateo capítulo 7, versículo 12. Vamos a mirar ese versículo. Ya ustedes saben que generalmente no me gusta predicar de versículos, sino leer todo el pasaje completo y lo que tiene. Pero hoy vamos a partir desde Mateo 7, versículo 12, y desde ahí vamos a mirar qué es lo que el Señor quiere decirnos, qué es lo que el Señor desea. Yo recuerdo que cuando a mí me hablaban de la regla de oro, yo no tenía ni idea qué era eso, pero a qué se refiere. Y tal vez muchos de los que están aquí en esta reunión por Google Meet o los que están en Facebook, tal vez se preguntarán, ¿y qué es esa regla? Pues leamos lo que dice la palabra. Dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si nosotros nos vamos un poco a través de la historia, estas palabras que Jesús dice no son propias del contexto únicamente judío. De hecho, en varias culturas, en varias religiones, en varios lugares, ya se habla de la regla de oro, pero, por ejemplo, en el judaísmo antiguo, como menciona Tobías 4:15, para los que quieran buscarlo alguna vez, se menciona expresada de manera negativa, por ejemplo, de esa forma: no le hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Y así vamos a encontrarlo en muchísimas religiones y también en algunos escritos que rodeaban al Israel antiguo, Mesopotamia, etcétera. Lo novedoso que trae el Señor Jesús no es tanto que no venga en esa forma expresada negativa de no le hagas a otro lo que no quieren que te hagan a ti. Lo novedoso no es que él lo diga en forma positiva, hazle a otro lo que tiene. No, 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 va más allá de eso. Es que coloca esta regla en medio de un contexto del cuidado de los demás, de amar a los demás. Es en ese contexto del cuidado de las personas, porque en el contexto inmediato Mateo está diciendo, ajá, y qué hombre que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra, o si le pide pescado una serpiente. Entonces en el cuidado va a estar esta palabra. Por eso va a empezar de esta manera. Todo lo anterior va a caer con mucha fuerza en este versículo. Así que, ese es el conector. Así que todas las cosas, todo lo que viene anteriormente, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces el texto de esta mañana: hazle a los otros lo que quisieras que haga a ti, que te hagan a ti, es un texto hermoso, un versículo que nos llama a comprender que debemos estar en cuidado de los demás. No solo es porque quieras que te lo hagan a ti que vas a tratar a los demás así. Vamos a ver qué significan esas palabras en su contexto. Amar al prójimo, el cuidado de los demás. De hecho, este versículo podríamos ver que tiene dos partes bien definidas. La primera es la sentencia y dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y la segunda parte es la razón. Y la razón viene de lo que dice la ley y los profetas, de lo que han debido entender. Recuerden que en ese momento la Biblia que ellos tenían, el texto sagrado que ellos tenían, era el Antiguo Testamento. Por eso habla, porque esto es la ley y los profetas, refiriéndose a la totalidad, incluyendo los escritos. Entonces hay dos estructuras bien claras: el mandamiento y la razón. El mandamiento le llama a las personas o quiere persuadirlas a que hagan con otros lo que quisieran que les hicieran.
Y la segunda parte es la razón. Y la razón es porque en eso se resumen todos los escritos del Antiguo Testamento, en el cuidado de los otros. Y si hay algo que recalca la palabra a lo largo y ancho de ella, es eso. Y recuerden que para eso dentro de las leyes se colocan aún leyes sobre el cuidado de los demás. Recordemos que este versículo está inmerso dentro de un gran pasaje y es el Sermón del Monte. Va a ser como ese imperativo a llevar una vida cristocéntrica, una vida gobernada a la luz de lo que dice la palabra, pero como Jesús la vivió. Mateo capítulo 5, versículo 20, Jesús dice una sentencia bien fuerte: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Y no se está refiriendo ese versículo a la justificación por las obras, sino se está refiriendo que se necesitaba algo superior, algo mayor que un sacrificio anual o sacrificios periódicos por pecados, sino que se necesitaba alguien que fuera el pleno cumplimiento de ella. Y Jesús lo dice en sentencia en ese mismo capítulo 5: yo he venido a cumplir, es decir, soy el pleno cumplimiento de todas estas cosas. Hermanos, ya aquí nos empieza a hablar la palabra. Y es que la vida del creyente, y sobre todo en medio de estos tiempos de pandemia, en medio de estos tiempos de reajustes económicos y toda clase de cosas, el justo, el creyente, debe llevar una vida que se expresa en la obra de Cristo para poder dar, orar, ayunar, cuidar a otros, para poder vivir de acuerdo a lo que Él desea. Estas palabras tal vez pueden sonar un poco etéreas para algunos, un poco, pero eso suena muy espiritual en este sentido. En palabras costeñas es poner las manos a la obra, que tú sepas a Jesús, que cuando te vean sepas al Evangelio, que cuando hablen contigo sientan esperanza en tus palabras y se sientan acogidos, o que también sientan la exhortación cuando hablas, si hemos llevado una vida que desagrada a Dios o una vida que se ha desviado del propósito divino. Dios nos está llamando en este tiempo a llevar una vida con una justicia superior, la justicia de Jesús, en quien nuestros pecados han sido perdonados. Hermanos, examinémonos esta mañana a la luz de las palabras del Señor, porque ninguno de nosotros es perfecto y cada día necesitamos llegar al Señor, llegar a Él, y cada día tendremos nuestras batallas. Por eso Dios en esta ocasión quiere hablarnos a través de la regla de oro para recordarnos que la vida cristiana no es meros actos y conductas religiosas, sino que la vida cristiana es un acto lleno, es estar transformados desde el interior para actuar llenos de su poder con compasión hacia los demás. No porque sea un imperativo de lo que quieras que te hagan, hazlo con los demás. No, el contexto que está y que coloca ese imperativo dentro del sermón es para que recordemos en todo tiempo el vivir dándonos a otro. Recuerden que Jesús fue ese mayor ejemplo de entrega. El argumento que quiere dar la regla de oro y que quisiera que todos recordemos en el transcurso del día y de la semana, queridos hermanos, es que Dios nos llama a una justicia superior. Y es que Él desea que todo lo que nosotros queremos que nos hagan, nosotros deberíamos empezar haciendo a los demás. No porque queremos que nos los hagan simplemente, sino porque deseamos que los demás
estén bien, porque en eso está el cumplimiento de todos los mandamientos del Señor. Así que ese es el argumento que va a recorrer todo este texto. Quiero proponerles que respondamos 3 preguntas en esta mañana. 1, ¿de qué está hablando Jesús? Y quiero que usted trate de verlo. Es mirar un poquito el contexto, y ya he hablado algo de eso. Segundo, ¿de qué habla ahora Jesús? Es centrarnos en el versículo. Y tercero, ¿cómo enseña el Evangelio Jesús a través de ese texto de esta mañana? Ahora, la primera pregunta que dije fue, ¿de qué ha estado hablando Jesús? Jesús, en el contexto inmediato, en el capítulo 7, pues hay una pequeña sección que empieza a decir: pidan, busquen y llamen, que ha venido después de hablar de no juzgar a los demás y de antes haber hablado de cosas en el capítulo anterior como el orar, el ayunar y el dar, que no lo hagan para que te vean los demás. Él pasa de estar haciendo cosas para Dios en el capítulo 6, de dirigirse a Él, de entregarse, de cosas que son piadosas, pero no hacerlas para que te vean, sino que ahora pasa en esta pequeña sección a decirle: miren, ustedes pueden hablar con Dios y pedirle, ustedes pueden, para que vean que Dios les va a dar. Ustedes pueden buscar para que vean que van a hallar, y ustedes pueden llamar, tocar la puerta para que vean que se va a abrir. De eso ha estado hablando específicamente. Entonces, el contexto inmediato está en esas demandas del Sermón del Monte que todos hemos sido llamados a vivir. Especialmente aquí en Mateo, es interesante que esta regla de oro está inmersa en el contexto de la compasión, porque los versículos inmediatamente anteriores dicen: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, una serpiente? Y termina con eso: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces está inmerso en un contexto de amor y compasión, de un buen trato filial y fraternal, y del cuidado de las cosas que, si se descuidan, pueden hacer que una persona muera. Entonces está en el cuidado de lo vital, está en el rescate, en el cuidado de las personas. Este es el contexto de Mateo. Esto aparece también en Lucas. Pero la diferencia con Lucas es que está en el contexto de las enemistades, de los problemas con otros. En Lucas la regla de oro sería como: no vayas a pagarle mal con mal, o siempre haz bien para que generalmente veas cómo recibes el bien. La diferencia que hay es que aquí en Mateo está tendiente al cuidado, al amor, a estar pendiente de los demás, y en Lucas está en medio de las tensiones, de las enemistades y eso. Hermanos, que el Señor nos ayude a cuidar la forma en que nosotros estamos relacionándonos con los demás, porque la forma, y esto lo saco del contexto inmediato cuando Jesús habló de la oración en el capítulo 6, porque la forma en que nosotros nos estamos relacionando con los demás afecta la forma como nos relacionamos con Dios. En Mateo 6, en medio de la oración, donde muchos la conocen como el Padre Nuestro, dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, a los que nos ofenden. Entonces, aquí se aplica eso. Todo eso converge en este versículo que nos va a llamar a entender que esa forma como estamos llevando nuestras relaciones interpersonales, la forma como nos relacionamos con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros hijos, afecta la forma como relacionamos nosotros con Dios. Por eso es que lo que deseas
que otros hagan contigo, hazlo tú con ellos. Jesús ha estado hablando del cuidado de los demás. Jesús ha estado hablando de una justicia superior. Tanto así que en la primera carta de Juan se resume en los versículos 7 al 21 que deberíamos amarnos los unos a los otros, porque hacer eso es el símbolo, el significado del amor de Dios. Y eso se los dejo como tarea. Puedan leer todo el capítulo de primera de Juan. Entonces Jesús ha estado hablando de una justicia superior que se expresa en que cuando ores no lo hagas para que te vean, que cuando ayunes no lo hagas para que te vean, y cuando des no lo hagas para que te vean. Y Jesús ha estado hablando que si ustedes saben dar cosas, ustedes saben darle a sus hijos cosas, ¿cuánto más vuestro Padre no dará todo? No les dará todo, no les dará mejores dádivas. Y es en ese contexto del amor y de los cuidados de los demás que empieza a cobrar sentido esta regla de oro. Qué hermoso es el Señor. Qué hermoso es lo que Él ha estado hablando. Ya hemos respondido de qué ha estado hablando Jesús, y son las palabras del Sermón del Monte. Ahora deberíamos ver qué habla ahora Jesús. Y obviamente de lo que está hablando es de la regla de oro y su porqué, de dónde viene la razón. Recuerden que dijimos que el texto tenía dos partes. Lo primero es el mandamiento, y el mandamiento está hecho o redactado de forma positiva, que es diferente como se utilizaba en el contexto cultural, en el contexto de otras religiones y otras culturas. En otras culturas el mandamiento es: no le hagas a otros lo que no quieran que hagan contigo. Pero aquí está redactado: haz con otro lo que tú deseas que hagan contigo. Y empieza de una forma imperativa, porque no es una opción. No es que tú puedes elegir hacer a los demás eso. No. Aquí Jesús está diciendo: quien hace parte del reino de Dios no tiene la opción de elegir cómo trata al otro. La única opción que tiene es tratarlo de acuerdo a las palabras del Evangelio y tratarlo bien, tratarlo como si fuera a tratarse a uno mismo. Y aquí quiero sacar a las personas que de pronto tienen algún problema a nivel mental o están pasando por una tribulación tan grande que son capaces de autoinfligirse castigos o aún suicidarse. Aquí estamos hablando de una persona en su sano juicio, en sus cabales, que así como se cuida y quiere bienestar para sí y quiere que otros lo traten bien, esa persona trata bien a los demás. Entonces, lo que está hablando ahora Jesús es de un mandamiento, y es ese. Y ya le había dicho que este mandamiento es diferente a la versión de Lucas. Pero también, ¿de qué está hablando Jesús? Está hablando de la razón del mandamiento. Y la razón es interesante, porque esto es la ley y los profetas. Esto es. De hecho, ustedes podrán encontrar en Levítico un mandamiento de esta forma, de tener cuidado de los demás. Me gustaría que ustedes pudiesen investigar un poco cómo es el desarrollo de esto. Pero ahora podríamos mirar un poquito nuevamente el contexto, para que vean cómo Jesús ha ido entretejiendo como ese gran bordador. Imagínense que está haciendo un bordado, algo bien chévere, y ha estado hablando y preparando el terreno para esto dentro del Sermón del Monte. En Mateo 5, 22 y 24 ya le ha dicho: ojo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. No llames necio, no lo llames fatuo, porque al final quedará expuesto al infierno de fuego. Por eso les dice: si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo en tu contra, entonces suelta tu ofrenda, déjala en el altar y ve a reconciliarte con tu hermano, para que puedas venir nuevamente
al altar donde está la ofrenda. Está llamando a reconciliación desde allá. Pero en el 5:32 sigue aumentando esa idea. Y le dice, pero yo digo, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y aquí no está, esta sentencia no está como solamente como prohibición, sino para decir, nadie esté jugando con esto del matrimonio, ni con los sentimientos de los demás, y nadie empiece a coger el matrimonio como para guachafita. Hoy estoy con una, puedo estar con ella, si no me funciona, termino, y si otra vez me vuelvo a unir y vuelvo a buscar la otra y esto. Aquí está en el contexto de no hacer guachafita de las relaciones a nivel sentimental. En el 5:37 Jesús sigue aumentando el nivel y le dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque el que dice más de esto, del mal procede. Entonces está diciendo que vuestras relaciones sean sinceras, que cuando tú estés con los demás seas capaz de ser sincero, original, de una sola palabra, que no necesites andar con juramentos. Y aumenta todavía de una manera más fuerte en el 5:38 al 39. Y le dice, ustedes escucharon lo que dice la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no le paguen al malo con mal. Es decir, resistan al que es malo. ¿Y cómo se resiste? Resístete a la tentación de pagar el mal con el mal. Y aquí ya hay una conexión directa con el texto que estamos viendo. Es decir, que todo el argumento que está condensado en Mateo 7:12, que es la regla de oro, haz con otros lo que deseen que hagas contigo, es la condensación, es como el sumo de todo el sermón del monte. De hecho, Mateo 5:47 también se relaciona, al igual que otros textos, y quiero leérselos porque me parecen relevantes. El 5:47 dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué están haciendo de más? No hacen eso todo, hasta los malos se saludan entre sí. Aquí la invitación es, hey, haz más, da una milla extra, porque cualquiera con los que son suyos y los valoran para sí, los saluda. Ustedes sean capaces aún de saludar a los que los ofensen. Y aquí el saludo no significa solamente el shalom, el ayudar y no, 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 no. Aquí significa el trato con los demás. Y no estamos hablando de un trato masoquista, que si te viven, sino que no haya resentimiento en las relaciones. El 6:1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de vosotros para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa. Y recuerden que ahí hablan de la oración, del ayuno y hablan del dar. Tres cosas que se habían vuelto también guachafita para ellos y que eran importantes en la liturgia judía de ese tiempo. Entonces, todo eso converge aquí, hermanos. Todo eso le da fuerzas al argumento de haz con otros lo que quieran que hagas contigo. Jesús nos está enfatizando del cuidado de nuestras relaciones, del cuidado de los demás, porque a ninguno le gusta que le hagan mal. Entonces, ¿por qué quisieras hacer mal con otros? A todos nos gustan buenos tratos, entonces tratemos bien a los demás. Si es algo que deseamos, démosle a los demás eso que desearíamos para nosotros, así nosotros no lo estemos recibiendo. Así que es muy fuerte. Y por último, ¿cómo enseña el Evangelio Jesús a través de este versículo? Y esto es bien fuerte. La razón que da Jesús, porque esto es la ley y los profetas, y recuerden que todo eso se va a resumir en ese mandamiento,
amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo, se resume también en esto: haz a los demás como quisieran que hagan contigo. Yo recuerdo el año antepasado estuvimos estudiando en los ayunos el libro de Levítico, hermoso libro. Y entre las cosas que veíamos aparecen también algunas leyes que aparecen en Deuteronomio también. Y es, por ejemplo, dice: si vas por la calle y se ha perdido un buey y tú te lo encuentras, entonces busca ver de quién es y devuélvelo. Si ves una oveja perdida, devuélvela. De hecho, también se nos habla que la razón para no codiciar, no adulterar, no robar, no matar, no dar falso testimonio es por amor al otro. Entonces, el amor se refleja en que nosotros vamos a dar a los demás lo que quisiéramos para nosotros. Y en eso el cumplimiento del amor es Jesús, porque Jesús es la expresión más grande de amor. Jesús, si algo deseaba, era salvación para todos. Por eso vino al mundo. Y Jesús no nos trató como nosotros merecíamos que nos trataran. Nosotros merecíamos estar muertos como estábamos antes en nuestros delitos y pecados. Pero Jesús no nos trató de esa manera. Jesús vino a darse como a Él le gustaría. Se dio por amor, se entregó. De la misma manera nosotros deberíamos entregarnos por otros. Deberíamos darnos por otro. Y eso debería afectar nuestro trato con los demás. El Evangelio aquí se muestra en que Jesús es el clímax, la cúspide, el cumplimiento de esta regla de oro. Solo Jesús pudo cumplirla y a través de Él nosotros podemos cumplirla, porque Él fue el que dio su vida en rescate por muchos. Él fue el que se entregó hasta el final. Y por Él y por su obra es que nosotros, en medio de nuestro trato familiar, en medio del trato con los hijos, con los padres, con la esposa, con todas las personas, es que podemos aprender a hablarles y a cuidarles. Y si hay algo que es difícil, y sé que de pronto muchos lo pueden estar pasando, tal vez otros no, y es el trato dentro de la familia. A veces muchos quisieran, pero es que yo deseo que mi familia me trate como yo estoy tratándola, pero no me tratan bien. Y sí, muchas veces ese es el lugar más difícil. A veces el lugar más difícil se llama esposa, esposo, papá, mamá, hijos, hermanos, hermanas, tío, abuelo u otra persona que esté ahí en medio de la casa. Y aquí sería, mire, en medio de las relaciones familiares, hagamos con ellos lo que quisiéramos con nosotros. Para los casados, en medio de las relaciones interpersonales a nivel de pareja, de esposo y esposa, en medio de la relación conyugal, trata a tu cónyuge como quisieran que te trata. En medio de las relaciones paterno-maternas, trata a tu papá, trata a tu mamá como quisiera que ellos te traten. En medio de las relaciones de hijos a padre, etcétera, trata a tus hijos como quisieran que te traten a ti. En medio de las relaciones entre hermanos, tíos, trátalos a ellos como tú quisieras que te trataran. Esposo, esposa, si has estado trabajando todo el día o estás haciendo, sí, toda clase de actividades y llega a tu casa, no desbordes todo tu cansancio sobre tu cónyuge y viceversa. Y también no desborden todo el cansancio de la universidad, del colegio, ahora que estamos todo el día, si hay teletrabajo y los que están en colegios que no
hasta ahora ningún colegio abierto. Eh, Dentro de la casa, cuidado con cómo se tratan. Entonces yo creo que este es un buen texto para pensar en nuestras relaciones, para pensar cómo estamos tratando a los demás, en nuestras relaciones laborales, cómo estamos tratando a nuestros compañeros de trabajo. Ahora, si no tienes compañeros de trabajo, sino lo que atiendes son clientes todo el día o personas, ¿cómo trata a esos clientes y esas personas? ¿Cómo trata a tu jefe? ¿Lo tratas como quisieras que te trataran? ¿Cómo estás tratándola? Entonces, hermanos, tratemos a los demás como quisiéramos que nos trataran, pero no lo hagamos porque queremos que nos traten así. Hagámoslo en el sentido de lo que aquí está diciendo el Señor en el Sermón del Monte. Es que nos salga natural. Así como yo deseo un buen trato, así como yo deseo que estén, sí, conmigo, yo de manera natural lo haga hacia los demás. Que yo lo haga. A mí me gustaría que me traten así, así no me estén tratando de esa buena manera. Lo mismo sea tu servicio en la iglesia. Trata a los demás hermanos de la iglesia no como si tú fueras superior, como si fuera el mandamás, o no desprecies al hermano que está en menor condición. Y ya tuvimos una serie completa en Santiago para ver todo eso. Es tiempo de entender que no debemos menospreciar. Pero aún, ¿cómo está nuestro trato hacia los que no conocen a Cristo? ¿Cómo está nuestro trato hacia aquellas personas que muchas veces son desechadas y despreciadas por la sociedad? Nosotros no estamos llamados a tratarlos como seres humanos inferiores o como basura humana, como mucha gente los trata. Generalmente en países desarrollados, no, como los europeos y como los de América del Norte, Canadá y Estados Unidos, tienden a vernos con una cosmovisión de pobreza, y yo sé que hay mucha pobreza y todo eso, pero tienden a vernos como seres inferiores. Por eso muchas veces cuando habla, no, sí, son latinos o son no sé qué, tienden a vernos de esa manera. Pero nosotros por eso no debemos despreciar a otros. Y saben, muchas veces nosotros nos quejamos del trato que se ve en las películas, que cuando presentan ciudades como Bogotá parece una selva, parece la Amazonía, caliente y todo eso. Y nosotros decimos, ay, pero ajá, ¿y qué piensan? Ellos nunca han venido acá, piensan que todo en Colombia es selva, que no hay ciudad. Pero a veces nosotros discriminamos a las personas, por ejemplo, de etnias indígenas, despreciamos y aquellos que viven indigentes en la calle o aquellos que tienen una condición diferente. Entonces nosotros debemos tener amor y compasión para que mejore su calidad de vida y para, sobre todo, para que sean restaurados por el amor de Dios y para que sean transformados por Cristo. Y concluyo con esto. La regla de oro, haz a los demás lo que quiera que hagan contigo, nos deja ver lo gran necesitado que estamos de Dios, que estamos tan necesitados de Dios porque solo Él nos puede hacer amar a los demás. Solo por Él podemos expresar amor y cuidado a los otros. Solo por Él podemos tener compasión de los que están perdidos, pero sin Él estamos perdidos. Hermanos, si esta regla de oro, si esa es la norma que Dios está esperando de nosotros, si ese es como el estándar en el trato a los demás, entonces esmerémonos por hacerlo, porque en eso se resume toda la palabra de Dios, la ley y los profetas.